Entonces de ahí le mando la grabación a todos los que no pueden por ahora asistir. Entonces, empecemos. Ya. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha cortado? Para no estar ahí arreglando alguna cosa, por favor, ahí me dicen. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con las clases de inmunología, todas las que quedan, así que va a ser de aquí hasta el hasta el próximo jueves aproximadamente bien intenso respecto a las clases que quedan. ¿Ya? Primero, bueno, revisen su aula virtual, ¿ya? Y yo, ¿qué estoy recomendando para ustedes? Yo les recomiendo que revisen primero las cápsulas que había dejado. Ya ahí están todas las cápsulas donde se encuentra la primera parte del curso, ¿ya? Donde está resumido lo más importante respecto a los tipos celulares, a las respuestas inmunes, ¿ya? Tanto la inmune específica, que es la que estudiamos más a fondo, los diferentes tipos de linfocitos, ¿ya? Tanto los linfocitos T como los linfocitos B, cómo ocurre el proceso de la creación de su receptor y después cómo los linfocitos T específicamente tienen sublíneas, ¿ya? Las sublíneas que indican o que le dan características especiales a esos linfocitos T con actividad contra bacterias, contra parásitos y contra eh, otros tipos de invasiones o infecciones, ¿ya? Entonces, por favor, revisen y súper buen material para que puedan estudiar esas cápsulas que hice el año pasado, ¿ya? De ahí, además, a partir de aquí en adelante, como ya sabemos en parte cómo funcionan las células del sistema inmune, es importante considerar ahora qué es lo que ocurre en la clínica, ¿ya? Entonces, esta segunda parte de clases corresponden a los procesos desregulados del sistema inmune que están relacionados con problemas en la salud humana, ¿ya? Ustedes ya habrán adelantado gran cantidad de eso viendo estas clases y además haciendo su póster, ¿ya? Pósteres que quedaron muy bien y que los felicito a todos por el empeño que pusieron en esa situación. Como dije, todos quedaron muy contentos con la actividad, así que espero que año a año se vuelva a repetir y cada vez sea mucho más, con menos problemas al final, que todos siempre salga mucho mejor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar de problemas respecto a el desarrollo del sistema inmune. En este caso hablamos de la hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase es clasificar los diferentes tipos de hipersensibilidad y discutir las bases celulares y moleculares de un elemento o una patología, podría decirse condición, que es importante cuando hay desregulación en eso, que es la alergia, ¿ya? Ahí mejor, ¿ya? Entonces, primero, la hipersensibilidad es una respuesta inmune exagerada o inapropiada que conlleva una patología. El nombre más o menos lo indica, hiper de que está muy activada la sensibilidad, por lo tanto nosotros cuando nos vacunamos, cuando estamos expuestos a un elemento extraño, nuestro organismo y nuestras células del sistema inmune van a realizar una respuesta contra ese antígeno o contra ese invasor. Ya, sin embargo, en condiciones especiales, hay algún problema en esa respuesta, es muy exagerada y podría presentar un riesgo para el paciente, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de respuestas de hipersensibilidad, ¿ya? Son diferentes tipos dependiendo qué componente celular se encuentra más especializado o más activado durante esa respuesta, ¿ya? Entonces tenemos diferentes clases. Primero, el tipo 1, ¿ya? Que es una hipersensibilidad inmediata, o sea que ocurre rápidamente cuando uno está expuesto. Principalmente está dado por la inmunoglobulina E, ¿ya? Y las células inmunes que están asociadas también en esta respuesta corresponden a los linfocitos T helper 2. Ya recuerden que hay T helper 1, T helper 2 y T helper 17, los más importantes, hay muchos más, pero en este específicamente el T helper clase 2.
También tenemos el tipo 2 o hipersensibilidad mediada por anticuerpos IgG e IgM. ¿Ya? Una respuesta que solamente se debe a que hay una acumulación que conlleva a una respuesta dependiente de anticuerpos, en este caso IgG e IgM. Tipo 3 o hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. ¿Ya? Un inmunocomplejo es la unión entre un anticuerpo y un antígeno, ¿ya? Especialmente cuando hablamos de antígenos que se encuentran solubles en la sangre o en líquidos corporales, ¿ya? Que se unen a un anticuerpo, recuerden la unión entre antígeno y anticuerpo, y esos inmunocomplejos, que son esos dos elementos, viajan por el torrente sanguíneo, se pueden acumular en algunas partes, principalmente en el sistema renal, por ejemplo, o en capilares, y eso pueden generar finalmente una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y finalmente tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, ¿ya? Que es una hipersensibilidad de tipo retardado, ¿ya? Está involucrado aquí el linfocito T helper 1, linfocito T helper 17 y también los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos, acá está el número, ya tipo 1, 2, 3 y 4, y acá está su nombre completo: hipersensibilidad inmediata, mediada por anticuerpos, mediada por inmunocomplejos y hipersensibilidad retardada. ¿Ya? Primero, la hipersensibilidad inmediata. El antígeno que es expuesto a nosotros, ¿ya? O en una persona que tiene este problema, induce el enlace cruzándose con inmunoglobulina E, ¿ya? Se llama inmunoglobulina E, recordarán, porque está relacionado con los eosinófilos. Los eosinófilos tienen un receptor, o sea, una molécula en su superficie, que es capaz de reconocer la región cristalizable o FC del anticuerpo IgE, ¿ya? Entonces, eso permite de que IgE se una a mastocitos y a macrófagos, ¿ya? También a eosinófilos, obviamente, y eso va a permitir la liberación de mediadores vasoactivos y proinflamatorios, ¿ya? Entonces, esta unión gatilla en los mastocitos y macrófagos la liberación de citoquinas, principalmente proinflamatorias. Además, eso permite finalmente que se desarrolle anafilaxis. ¿Han escuchado alguna vez la palabra anafilaxis o ataque anafiláctico? Si alguien me puede, por favor, responder. ¿Hay alguien aquí que sufre de alergias o ha sufrido alguna vez de alergias? Y alguna vez ha tenido, por ejemplo, o sea, ha comido, no sé, por ejemplo, la típica son alergia alimentaria. Entonces, personas que son alérgicas al maní, por ejemplo, a un antígeno específico del maní, van a presentar una respuesta inmediata cuando consumen maní, sin saberlo la mayoría de las veces, ¿no? ¿Alguien me puede, si quiere, decir un poquito respecto a una reacción anafiláctica, como que es lo que pasa normalmente? O lo pueden escribir si quieren, ¿ya? La idea es que por lo menos puedan participar un poquito antes de seguir con la clase. Inflamación en las vías aéreas, ¿ya? ¿Algo más? ¿No? Ya. Bueno, reacción alérgica, ya. Bien, ustedes pueden buscar igualmente en páginas en YouTube, por ejemplo, reacciones anafilácticas, ¿ya? La anafilaxia o reacción anafiláctica corresponde a una respuesta sistémica que ocurre en la persona bajo este evento. Entonces, expuesto contra un antígeno que esa persona es alérgica, tiene anticuerpo IgE frente a ese alergeno. Entonces, cuando se presenta ese alergeno o antígeno, entra al cuerpo, toma contacto con el IgE y el IgE va posteriormente juntarse con los mastocitos, activar a los mastocitos, liberar mediadores vasoactivos que tienen como consecuencia clínica, primero obviamente la contracción de las vías respiratorias,
¿ya? Por lo tanto, esas personas van a tener problemas respiratorios. También va a haber mediadores vasoactivos que van a generar principalmente enrojecimiento en esa persona, ¿ya? Usted ahí ya estaba mencionando algunas cosas, erupciones de la piel, por ejemplo, problemas respiratorios, ¿ya? También taquicardia, elementos o elementos clínicos que son muy específicos y generalmente son de la misma forma y muy fuertes, muy intensos en pacientes que tienen esta respuesta, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se hace generalmente en pacientes que tienen una respuesta anafiláctica? Si ustedes conocen esa respuesta, ustedes posiblemente también sepan qué pasa con esas personas, qué tienen generalmente en la mano o algo súper cercano para que puedan de alguna u otra forma sobrellevar si es que alguna vez tienen ese problema. ¿Qué creen que esas personas, esos pacientes, tienen generalmente a la mano para poder contrarrestar esa reacción alérgica? A veces epinefrina que se utiliza medianamente como un antagonista para la reacción, pero hay algo más, un nombre genérico que se le da a algunos elementos químicos que evitan o tratan de disminuir principalmente esta reacción alérgica o esta inflamación generalizada. ¿Los antihistamínicos? Sí, antihistamínicos. Entonces, generalmente estos pacientes tienen generalmente shots, que son como casi vacunas finalmente, o inyecciones de fácil administración, que tienen tanto antihistamínicos como epinefrina, que son necesarios para disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, los mastocitos y también los basófilos en sus gránulos tienen una gran cantidad de histamínicos, ¿ya? Y estos histamínicos son los que generan finalmente la respuesta de mediar la vasodilatación, además como la constricción de las vías respiratorias. Bien, muy bien. Entonces, acá podemos ver en esta figura cómo ocurre la primera exposición al alergeno, ¿ya? La primera vez que esas personas toman contacto con el alergeno no van a tener posiblemente una respuesta fuerte. ¿Por qué? Porque es la primera vez, ¿ya? Entonces ustedes ya saben que la primera vez que nosotros tomamos contacto con con un antígeno extraño, ese antígeno va a entrar al sistema. En este caso, una célula dendrítica va a tomar ese alergeno, lo va a procesar, lo va a presentar a un linfocito T virgen, activándolo. En este caso, lo activa, van a diferentes tejidos linfoides y ese mismo alergeno también puede tomar contacto con un linfocito B, el cual su receptor va a tener justamente el receptor adecuado para ese antígeno. Por lo tanto, ahora ya tenemos la pareja indicada para poder exacerbar eso. Tenemos un linfocito T, ¿ya? Tenemos un linfocito B. Ambos ya saben o reconocen específicamente ese antígeno o epítetos de epítopes de ese antígeno específicamente. Por lo tanto, ahora ese linfocito B, gracias a la ayuda de este linfocito T helper en este caso, va a cambiar su fenotipo, ¿ya? Recuerden que los linfocitos B solamente tienen el anticuerpo en su superficie, asociado a membrana, pero para que lo puedan secretar tienen que transformarse en células plasmáticas. Por lo tanto, acá, el linfocito B, gracias a la ayuda, la activación o a la cooperación de este linfocito T, se transforma ahora en un linfocito B secretor de IgE, ¿ya? Y posteriormente a una célula plasmática. Entonces esta célula plasmática libera IgE, ese IgE específico contra el alergeno que inició, en este caso ponen como ejemplo polen, pero puede ser cualquier antígeno que genere una respuesta, ¿ya? Puede ser el pelo del pelo de animales, pelo de gato, de perro, alguna proteína o antígeno del chocolate, de ciertos tipos de semillas, ¿ya? O también alergenos que tienen que ver con la alimentación, como el gluten, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como consecuencia, se va a generar esta respuesta que son mediadas finalmente por células, plasmocitos que generan IgE, ¿ya? Por eso esta respuesta inmediata es por IgE, ¿ya?
Y esa IgE, como ya sabemos, va a tomar contacto con células que tengan el receptor. Ahí aparece Fc epsilon RI. Eso quiere decir que es un receptor de la fracción C o la fracción, o la fracción C, fracción cristalizable de anticuerpos IgE. ¿Ya? Eso quiere decir eso de ahí. Por lo tanto, ahora vemos que este mastocito o un eosinófilo o un basófilo van a tener ahora en su superficie este armatoste que tiene el receptor asociado a la membrana del mastocito y la inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces ahora tenemos esta célula. Esta célula todavía no se activa. ¿Qué necesita? Ahora repetir la unión hacia un antígeno. ¿Ya? Entonces, en la siguiente exposición, con el mismo antígeno del inicio, ¿ya? Entonces acá el polen, ya, la primera primavera no pasó nada, pero ya en la segunda primavera aparece de nuevo el polen, se une al IgE, que está asociado al mastocito, y eso permite la activación del mastocito. ¿Ya? Por lo tanto, en la activación, si se fijan, el mastocito acá o el basófilo tienen una gran cantidad de gránulos, esos gránulos se liberan. ¡Pum! Libera, es como al final un diente de sol, que tú lo soplas y libera todas las semillas. Acá es lo mismo. Los gránulos son liberados a través del mastocito y estos mediadores son de diferentes tipos. Primero, aminas vasoactivas y mediadores lipídicos. Uno de ellos es la histamina, que permite la reacción de hipersensibilidad inmediata. Si ustedes se fijan en una persona que tiene alergia, toma contacto con el alergeno y es inmediato. No pasa ni siquiera un minuto, pueden pasar segundos y ya esa persona presenta una respuesta fuerte frente al antígeno. Cuando come, por ejemplo, come un alimento que es alérgico, inmediatamente ocurre una respuesta anafiláctica. ¿Ya? Entonces, esto es bastante inmediato y hay que tener mucho ojo, mucho cuidado cuando nos presentamos frente a un paciente que tiene esas características. ¿Ya? Entonces, rápidamente, ya habíamos hablado que ellos tienen algún tipo de shooter o de vacuna rápida para poder inyectarse elementos que pueden rápidamente contrarrestar ese efecto, ¿ya? Además de tratar de mantener la vía aérea despejada, entre otras cosas. También liberan citoquinas o citocinas, ¿ya? Citocinas es lo mismo, ¿ya? Que son citoquinas proinflamatorias, y esas son más tardías, pues esas se demoran mucho más y se mantienen mucho más tiempo en generar el efecto. ¿Ya? Entonces esas se demoran entre 2 a 4 horas después de la exposición que han tenido con ese alergeno que genera la alergia. ¿Ya? Ahora hablo de alergeno o antígeno. Alergeno o antígeno es lo mismo, ¿ya? En este caso le dicen alergeno porque genera esta respuesta de hipersensibilidad inmediata, que es la alergia. ¿Ya? Acá podemos ver con más detalle los diferentes componentes de los gránulos del basófilo mastocito, ¿ya? ¿Cuáles son principalmente? Primero, aminas biógenas, histamina. ¿Qué genera la histamina? Primero, vasodilatación. La vasodilatación va a permitir una mayor circulación de células de la sangre que pueden llegar a la zona de la inflamación, y eso favorece además también un elemento que se llama fuga vascular. Esta fuga vascular se debe a que, si se fijan, las células que están recubriendo el vaso sanguíneo, ¿ya? En este caso son capilares. Los capilares están compuestos solamente por una túnica íntima, y esa túnica íntima está formada por endotelio o células endoteliales, que es un epitelio plano, ¿verdad? Ahí se ve que son como células que son muy alargadas, parecen como papeles, ¿ya? Entonces acá, además de la vasodilatación, que es el aumento en el diámetro del vaso sanguíneo, también ocurre un evento de mayor permeabilidad. Entonces, además, se presentan espacios entre las células. Eso aumenta la permeabilidad, por lo tanto libera mayor contenido y células principalmente que van a ser liberadas en esa zona, ¿ya? Eso hacen las aminas biógenas como la histamina. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias clínicas? El paciente se coloca de color rojo por la vasodilatación y además aumenta la inflamación en la zona donde ocurre, ¿ya? Generalmente las alergias son sistémicas, o sea,
La respuesta más que nada ocurre en todas partes, no solamente en la zona donde existe conexión con con el alergeno. ¿Ya? Ustedes ya se habrán dado cuenta cuando un paciente toma contacto con un alergeno, por ejemplo, un alergeno que uno come, por ejemplo. ¿Ya? Cuando uno come no es que solamente ocurra la reacción en el sistema digestivo, ocurre en todo el cuerpo y es evidente. ¿Ya? También tenemos otros mediadores lipídicos, por ejemplo, PAF, prostaglandinas principalmente, ¿ya? Que causan problemas, pero acá en el caso del sistema respiratorio, broncoconstricción. O sea, esto es lo contrario, pero ya vemos que en el sistema respiratorio. Por eso esas personas como que les falta el aliento, tienen muchos problemas para poder respirar. ¿Ya? Entonces acá ocurre este proceso donde los bronquios, la tráquea, los bronquiolos, ya todos estos conductos que permiten que el aire llegue hacia los alvéolos, disminuye de tamaño. También favorecen hipermotilidad intestinal, ¿ya? Esas mismas personas, además de problemas respiratorios, también tienen problemas digestivos, ¿ya? Mucho movimiento en el intestino, ya tienen un dolor agudo en esa zona, ¿ya? Entonces, estamos viendo que la respuesta no es localizada, sino que es generalizada en diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Y también tenemos las citoquinas, ¿ya? Citoquinas como el factor de necrosis tumoral o también las mismas mediadores lipídicos como la prostaglandina, que favorecen inflamación ahí va a ser un poco más específico en las zonas, ¿ya? Entonces acá también va a favorecer de que, en este caso, neutrófilos u otros tipos de células pasen hacia los tejidos y ahí aumente la liberación de factores inflamatorios, ¿ya? También tenemos que estos mastocitos pueden liberar enzimas, ¿ya? Enzimas son, ya ustedes ya han tenido hartas clases de enzimas, me imagino, que son pequeñas estructuras moleculares que favorecen un evento químico, ¿ya? Ayudan a que sea más rápido principalmente. En este caso, la triptasa, que es una molécula, que es una enzima que produce la degradación de la matriz extracelular, ¿ya? Que ayuda a la inflamación, de hecho. Las células salen y después acá están en un tejido conectivo principalmente, y para poder atravesar ese tejido conectivo tienen que liberar diferentes enzimas que permitan degradar en parte ese tejido, que es principalmente proteico. Entonces, eso favorece su movimiento, pero también favorece el daño tisular ya de la zona donde ocurre esa inflamación. Entonces, esos son los diferentes efectos que genera los gránulos de los mastocitos: aminas biógenas, mediadores lipídicos, citoquinas y enzimas, ¿ya? El eosinófilo también se puede activar, ¿ya? El eosinófilo también tiene receptores para la fracción C, el FC de la inmunoglobulina E, y que liberan principalmente proteínas catiónicas, como proteína principal básica, que permite, en este caso, se liberan para poder matar a parásitos, ¿ya? Eso es lo que hace principalmente. Y también enzimas, en este caso peroxidasa, ya que también lo que realizan es daño tisular. Entonces, tanto los basófilos y mastocitos funcionan exactamente igual. La única diferencia entre los mastocitos y los basófilos es su origen. Y los eosinófilos tienen como consecuencia estos pasos o cuando ocurre el proceso de conexión entre la inmunoglobulina E, el antígeno o alergeno y la célula, ¿ya? Acá tenemos una tablita de resumen de los diferentes gránulos que podemos encontrar. Por ejemplo, los tipos de mediadores que son preformados en los gránulos citoplasmáticos de estas células. Como dije, el principal, la histamina, ¿ya? Que produce aumento de la permeabilidad vascular, ¿ya? Y aumenta también la contracción de las células musculares lisas. Las enzimas, triptasa, quimasa, catepsinas, permiten la degradación de estructuras microbianas, pero también como efecto colateral también degradan elementos propios, por eso hay daño tisular. Mediadores de lipídicos, como dije, el principal son las prostaglandinas, ya que son mediadores de origen lipídico que favorecen inflamación. También están los leucotrienes y PAF, que favorecen la broncoconstricción, la quimiotaxis de neutrófilos, broncoconstricción, secreción de mucus, ¿ya? Entonces, también se habrán dado cuenta, ¿qué pasa con esos pacientes?
muchas de las secreciones aumentan. Las lágrimas, por ejemplo, secreción de moco, por ejemplo, secreción de saliva, todo eso aumenta. Aumenta la permeabilidad vascular, como ya había mencionado. Se generan espacios entre el endotelio que favorece una mayor salida de diferentes células y también favorece la quimiotaxis. La quimiotaxis es el evento que permite que una célula pueda migrar gracias a un camino químico, ¿ya? Entonces, ahí están algunos elementos que son como parientes de las citoquinas, que son las quimioquinas. ¿Ya? Las quimioquinas son señales químicas que favorecen la llegada de células en esa zona. También hay favorecimiento de activación de leucocitos, ¿ya? Y también sigue el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, generalmente todas realizan lo mismo. Y citoquinas, en este caso interleuquina 3, factor de necrosis tumoral, interleuquina 4, interleuquina 3, interleuquina 5. Interleuquina 3, principalmente involucrada en la proliferación de mastocitos, o sea, que haya más mastocitos de más. Por lo tanto, favorece y hay como una especie de retroalimentación positiva para que siga esa respuesta. Por eso es tan grave. TNF, inflamación, interleuquina 4 y 13, producción de inmunoglobulina E, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante, en especial la interleuquina 4, para favorecer en los linfocitos B la secreción de inmunoglobulina E. E interleuquina 5, producción y activación de eosinófilos. Entonces ahí vemos las diferentes células que se ven afectadas o estimuladas en este caso gracias a las diferentes citoquinas, ¿ya? Ahí en la misma aula virtual coloqué un video y también hay un documento sobre las citoquinas. Así que por favor revísenlo, ¿ya? Eso también es materia importante que deben considerar, ¿ya? Acá están las características de las diferentes células responsables de la hipersensibilidad inmediata. Los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Entonces vemos acá el sitio de maduración, que ya habíamos dicho, los mastocitos en el tejido conectivo, los basófilos y eosinófilos en la médula ósea, ¿ya? Solamente estos dos vienen de la circulación. Estas son células maduras, ¿ya? Mastocitos como eosinófilos pueden ser residentes en el tejido conectivo, o sea, pueden vivir ahí. La vida media se ven los mastocitos de semana a meses, ya son los que duran más. Los basófilos solamente duran días, se generan, mueren, se generan, mueren. Eosinófilos de días a semanas. La citoquina para su desarrollo. Ya hablamos de los mastocitos, interleuquina 3, los basófilos interleuquina 3, ¿ya? Y también los eosinófilos interleuquina 5. Acá está esto que es importante, la expresión del receptor para la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas tipo E. ¿Ya? Entonces ven, los mastocitos basófilos tienen altos niveles, mientras que los eosinófilos tienen bajos niveles de este receptor. Y los gránulos, que tienen principalmente histamina, tanto mastocitos como basófilos, también proteasas y proteasas, simplemente. La quimasa, triptasa son otros tipos de proteasas, ¿ya? Estos son más generalizados en los basófilos. Y en los eosinófilos tenemos peroxidasa, hidroxilasa, también tenemos algunos tipos de mediadores químicos, ¿ya? Y lipídicos que van a favorecer a ese evento. Entonces ahí tenemos la hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata. Ahora, hipersensibilidad mediada por anticuerpos, ¿ya? En este caso hay anticuerpos dirigidos contra antígenos de la superficie celular y esos anticuerpos median la destrucción celular a través de la activación del complemento o la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿ya? ¿Quiénes son los principales como víctimas de este proceso? Las principales víctimas son los eritrocitos o los glóbulos rojos, ¿ya? A ellos les llegan estos anticuerpos, ¿ya? Que se supone que iban dirigidos a otro antígeno, pero de alguna u otra forma quedan en la superficie de los eritrocitos y esos anticuerpos arrastran el complemento, ya que es un mecanismo para destruir bacterias principalmente, pero que a veces puede afectarnos en contra, y también citotoxicidad dependiente de anticuerpos, o sea que los anticuerpos atraen, por ejemplo, a células citotóxicas, como los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? ¿Cuáles son las principales respuestas que ocurren
desde el punto de vista clínico. Una de ellas es cuando ocurren transfusiones de sangre, ¿ya? Transfusiones de sangre que no son compatibles, ¿ya? Recuerden, cuando no hay compatibilidad en los antígenos de superficie de los glóbulos rojos, puede existir esta incompatibilidad y se genera una respuesta inmune contra los glóbulos rojos que son transferidos al paciente, ¿ya? Por eso nunca a un paciente B se le da sangre de tipo A, o al contrario, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen fenotipo A los antígenos de superficie de un antígeno A, ellos naturalmente tienen anticuerpos anti-B. Por lo tanto, ¿qué pasa si a ese paciente yo le doy sangre B? La sangre va a entrar, los anticuerpos van a tomar contacto con la sangre y finalmente van a eliminar a esas células, ¿ya? Y no es un evento, digamos, inocuo, ¿ya? Puede existir graves consecuencias. Entonces, después cuando les toque ver banco de sangre o medicina transfusional, que son las últimas etapas de la carrera, ahí van a ver con más detalle respecto a eso. También alguna enfermedad como eritrolactosis fetal y anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Que después las vamos a ver en las enfermedades autoinmunes, donde se generan autoanticuerpos contra moléculas en la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el mecanismo? El mecanismo es que se produce este anticuerpo, ¿ya? Este anticuerpo se va a acumular en ciertas zonas y estas pueden llegar a atraer o atraerse hacia elementos como los eritrocitos. Eso va a permitir que esos anticuerpos recluten y activen a células inflamatorias, ¿ya? Había hablado tanto de los linfocitos B, como también hablamos de la activación del complemento, ¿ya? Que este tipo eh, de diferentes proteínas que se encuentran en la sangre, que como su nombre lo indica, son un complemento a los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos solamente se unen generalmente al antígeno, ¿ya? O a bacterias, por ejemplo. Pero para que esa bacteria sea eliminada, necesita del complemento, y el complemento lo que hace finalmente es generar, ahí está, van a generar una respuesta de destrucción, principalmente mediada por la generación de perforaciones en la superficie de la bacteria, ¿ya? Entonces, eso como consecuencia va a generar la llegada de diferentes células, neutrófilos, macrófagos también, o linfocitos B, y eso van a generar una lesión tanto a eritrocitos como en el tejido donde se puede encontrar acumulado esos anticuerpos, ¿ya? Entonces, eso digamos que es el mecanismo que ocurre en la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, ¿ya? Es diferente que los anticuerpos IgE. Acá generalmente hablamos de IgM, así como de IgG. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de la hemólisis por anticuerpos, ¿ya? Entonces tenemos un eritrocito, ya un glóbulo rojo. Este puede ser el mismo ejemplo que les di de una transfusión de sangre incompatible. El eritrocito en su superficie tiene un antígeno, ¿ya? Los antígenos pueden ser, como dije, tanto externos como propios. Entonces imaginen que este es un eritrocito que llegó de una transfusión, ¿ya? Entonces este eritrocito tiene en la superficie, digamos, el antígeno A, para hacerlo fácil. Se introdujo al cuerpo, se hizo la transfusión, pero el paciente era B, ¿ya? Por lo tanto, tiene anticuerpo, en este caso de un IgM, ya si se fijan es IgM, ¿por qué? Porque forma este pentámero. El IgM se une a la superficie del glóbulo rojo, entonces acá vemos ahora el glóbulo rojo, el cual su antígeno está unido a estos dos anticuerpos anticuerpos IgM, y además va a favorecer también la llegada del complemento, que el complemento, como dije, se une al anticuerpo y favorece destrucción, ¿ya? Entonces acá ocurre el proceso de opsonización, que como dije, es que ocurre la unión entre el antígeno, el anticuerpo, y los anticuerpos como que dan señales extra, ¿ya? Había mencionado, no sé si con usted, pero en otras clases menciona que la opsonización es como hacer más apetecible el antígeno para células que son de tipo fagocíticas, ¿ya? Entonces, un proceso es la opsonización.
La opsonización es como agregarle condimento, algo rico al antígeno para que las células fagocíticas favorezcan el proceso de fagocitosis y se coman finalmente el antígeno. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, un monocito o un macrófago que va a fagocitar este glóbulo rojo y lo va a destruir. Lo otro también es la activación del complemento, ¿ya? Como dije, la consecuencia final de la activación del complemento, y ahí revisen también la grabación, hay una cápsula ahí que habla sobre el complemento. La finalidad del complemento es generar esto, que es un poro, ¿ya? Y esto es como el contenido, por si acaso, no es una molécula, no es nada, es como que se reventó al final este glóbulo rojo. Entonces se generó un agujero, gracias a la activación del complemento, se libera el contenido y eso tiene como consecuencia la lisis celular. Entonces esas dos cosas pueden ocurrir en un proceso de hemólisis por anticuerpos, fagocitosis o una lisis directa. También tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Un inmunocomplejo es el antígeno más un anticuerpo, ¿ya? O sea que están ahí los dos unidos. Generalmente ocurren con antígenos que son solubles en el plasma, ¿ya? Entonces van circulando libremente por el plasma y se unen a diferentes anticuerpos, en este caso colocamos IgG, ¿ya? Entonces acá, si se fijan, se genera como una triada, ¿ya? Acá no están completos los anticuerpos, se cortaron, ¿ya? Pero aquí tenemos un anticuerpo, el antígeno entre medio, acá otro anticuerpo, el antígeno, ¿ya? Y aquí forman como un triforce, una triada de los diferentes antígenos con el anticuerpo. Esto es un inmunocomplejo, ¿ya? Puede ser así o puede ser más simple, solamente un antígeno con un anticuerpo. Pero estos empiezan a circular por el plasma, ¿ya? ¿Por qué? Porque son solubles. Tanto el anticuerpo obviamente es soluble, el antígeno en este caso también es soluble, y este componente, repetido muchas veces más, está circulando por el sistema, ¿ya? Por la sangre. Pasa por diferentes lugares del cuerpo humano gracias a que esto va circulando, va diluido dentro de la sangre. Entonces, en algún momento, estos complejos se pueden acumular o depositar en ciertas regiones, ¿ya? ¿En qué regiones generalmente? En regiones donde hay una gran microvasculatura y generalmente filtración, como por ejemplo en el sistema renal, ¿ya? En las nefronas, por ejemplo, cerca de las nefronas, o en el sistema respiratorio. Entonces ocurre primero depósito de estos inmunocomplejos. Posteriormente viene la activación del complemento, igual como lo que ocurre con la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, ¿ya? También ocurre lo mismo. En este caso ya está formado, ¿ya? En el caso anterior se forma después y de ahí viene la activación del complemento. Entonces este inmunocomplejo se empieza a acumular en una zona. Cuando ya se acumula mucho, atrae al complemento y lo activa en esas zonas que son tejidos propios. Son tejidos propios, vasos sanguíneos principalmente, que no tienen ningún antígeno extraño, ¿ya? En este caso, llega gracias a la forma de estos inmunocomplejos. Se empiezan a acumular, ahora activan el complemento, por lo tanto van a destruir esas zonas donde está acumulado este inmunocomplejo y va a arrasar con todo lo que esté asociado ahí. Entonces aquí pagan justos por pecadores. Ya el inmunocomplejo es el que se tiene que eliminar, pero como se acumulan en algunos tejidos y el complemento no discrimina en realidad, ahí se activa y destruye todo lo que está asociado a este inmunocomplejo, ya sea algo extraño, sea algo propio. Entonces es una respuesta excesiva finalmente. También ocurre fagocitosis. Si ven acá, vía FCR, receptores de la región FC de anticuerpos. Entonces también ocurre un evento de opsonización. Estos se acumulan en ese tejido normal, llegan los macrófagos, van a fagocitarse el inmunocomplejo y también lo que está asociado al inmunocomplejo. Acá, células normales, que no tenían nada que ver con el tema, pero que quedaron ahí atrapados dentro de esa acumulación de inmunocomplejos, ¿ya? Esto es como lo que pasa, como lo que pasa en las manifestaciones, ¿ya? Entonces habían algunos que obviamente tiraban piedra, dejarla embarrada, y había otra gente que estaba ahí tranquila
obviamente no de acuerdo con la cosa que estaba pasando, por eso estaban también ahí protestando de una forma mucho más tranquila. Sin embargo, acá el sistema inmune, acá como los policías del mismo cuerpo, actúan frente a esto, que serían como los manifestantes más violentos, y por consecuencia también van a afectar a los manifestantes más pacíficos que estaban ahí cerca. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa finalmente, para tener como un ejemplo más cercano. ¿Ya? Entonces acá vemos específicamente qué ocurre con estos inmunocomplejos. ¿Ya? Acá están los inmunocomplejos que están circulando a través de la circulación sanguínea. Entonces, en algunos vasos sanguíneos se van a empezar a depositar, ahí como aparece acá, lugar de depósito de inmunocomplejos. Entonces, de ahí se empiezan a acumular estos inmunocomplejos alrededor de este vaso sanguíneo y eso va a permitir reclutamiento y activación de células inflamatorias, ¿ya? Mediados por tanto el complemento como por los receptores asociados a o que se unen a la región FC de estos anticuerpos. ¿Ya? Entonces ahí se fijan, atrae los neutrófilos tienen gránulos que tienen principalmente enzimas lisosómicas, ¿ya? También especies reactivas de oxígeno, que son moléculas bastante intensas desde el punto de vista químico, por lo tanto existe un daño químico en esta zona, ¿ya? Lo que va a favorecer, en este caso, vasculitis o inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Eso va a provocar finalmente daño en ese tejido, en estos vasos sanguíneos, y posiblemente destrucción inmunológica. ¿Ya? Entonces, por eso está como en puntito, así como en línea punteada, porque se está destruyendo esa zona, ¿ya? Está siendo atacada por el sistema inmune, ¿ya? Pero ellos, estas células, como dije, no tenían nada que ver, están normales, pero en este caso no es como un ataque autoinmune, en este caso, gracias a esta acumulación de ese inmunocomplejo, por una razón específica, se unen a estas células y favorecen la destrucción. ¿Ya? Finalmente tenemos la hipersensibilidad de tipo retardado o lenta, ¿ya? Que también le llaman hipersensibilidad asociada a células. En este caso, ya no hablamos específicamente del antígeno, del anticuerpo o anticuerpo IgE, IgM, IgG. En este caso está ya mediado por ataque celular directamente. Por lo tanto, ¿qué ocurre en un proceso normal? Acá arriba, en A, ¿ya? Esto es lo que ocurre en un proceso normal. Tenemos un tejido normal, ¿ya? Que ha sido infectado. En este caso, ahí tiene la presencia de un antígeno, ¿ya? Lo que hace estas células, recuerden que todas las células son capaces de presentar antígenos. Todas son células presentadoras de antígenos, ¿ya? Entonces acá lo presentan a un linfocito TC18, un linfocito citotóxico. Eso va a permitir o la muerte directa o llamar a células del sistema inmune que favorecen la inflamación y va a matar directamente a las células que están infectadas. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad de tipo retardado, va a ocurrir este mismo proceso, sin embargo, va a ser mucho más fuerte la reacción y a veces ni siquiera tiene que ver con antígenos extraños, ¿ya? Sino que son antígenos propios o antígenos propios que tienen pequeños cambios, por lo tanto, se destruyen tejidos por una respuesta inmune citotóxica directa, ¿ya? Que favorece posteriormente la llegada de otras células del sistema inmune, como neutrófilos y monocitos, favoreciendo esa muerte. Otro tipo, acá es la citotoxicidad mediada por linfocitos T. Entonces acá tenemos el mismo ejemplo, células infectadas o con un antígeno extraño, lo presentan a los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivo, y eso favorece la muerte del tejido. ¿Ya? Entonces, si ven, este ya es un ataque directamente contra células que están expresando un antígeno y presentándolo a células del sistema inmune, ¿ya? Para que no lo confundan con los otros tipos de respuestas. Por ejemplo, acá las células no están presentando ningún tipo de antígeno, ¿ya? Acá solamente es una acumulación de complejos autoinmunes que se generaron en otra parte y por distintas razones se acumulan en algunos vasos sanguíneos, generando vasculitis. Acá hablamos de células que
están infectadas o que presentan algún elemento extraño, que lo presentan gracias a sus MHC, complejo principal de histocompatibilidad, es reconocido por los linfocitos T citotóxicos y estos favorecen o inflamación más la lesión tisular o van a generar muerte de la célula y además lesión tisular. ¿Ya? Entonces va a ser un daño en un órgano principalmente o en un tejido de alta complejidad. Ahora, dependiendo de quién es el que realiza el daño, acá tenemos diferentes tipos de respuestas de tipo retardado o tipo 4. Uno es el 4A, que es principalmente mediado por monocitos y macrófagos, como el que está acá, ¿ya? Si fuera solamente esta célula. También pueden ser por eosinófilos solamente, 4B, ¿ya? Actividad citotóxica del linfocito T, 4C, como la que vemos aquí abajo, o de neutrófilos, 4D, la de acá específicamente con la actividad de los neutrófilos, ¿ya? Entonces son respuestas específicamente celulares que están generalmente asociados a antígenos que están directamente relacionados con células, ¿ya? Así que así es como ocurre ese proceso. Este es el resumen, finalmente, ¿ya? Entonces, el primer tipo es el anafiláctico, como dije, gracias al IgE, activa a, eh, activa a basófilos o mastocitos que liberan su contenido y van a generar una respuesta inmediata. El tipo 2 citotóxico, también llamado o mediado por anticuerpos, ya lo vimos. El tipo 3 por complejos inmunes, que son complejos inmunes que después llegan a una zona, se acumulan, permiten la llegada de células del sistema inmune y finalmente un daño tisular. Y finalmente el tipo celular, ¿ya? Que como dije son células que presentan o tienen la presencia de un antígeno que favorece una respuesta no deseada o una respuesta mucho más fuerte de la habitual por parte de tanto linfocitos T, como dije, citotóxicos, monocitos, eosinófilos o también neutrófilos, ¿ya? Esos son los 4 tipos, por lo tanto, revisen muy bien cada uno de ellos, por qué se produce, cuál es la respuesta y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Muy importante considerar eso, ¿ya? Esa es la primera parte. Si quieren, tenemos un pequeño descanso, o si no, seguimos. No sé, ustedes me dicen, yo acepto sus demandas. Ya, descanso, ya. Ok, demos unos 5 minutos de descanso. Vayan a tomar agüita, pueden ir al baño y volvemos a los 5 minutos. Aló, aló. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí se escucha, profe. Gracias. Bien, seguimos. Autoinmunidad, ¿ya? Aquí hablamos principalmente de el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ustedes ya conocen más o menos al respecto, gracias a los pósters que ustedes diseñaron, empezaron a ver diferentes formas, patologías y también los mecanismos que ocurre para el desarrollo de estas enfermedades, ¿ya? Entonces, esto es un abanico de muchas enfermedades diferentes que están relacionadas específicamente con el hecho de que hay una respuesta inmune, pero contra nuestros propios antígenos propios, naturales, ¿ya? En donde hay una respuesta que puede ser mediada por anticuerpos, así como también mediada por células. ¿Recuerdan? Anticuerpos, linfocitos B, células, principalmente linfocitos T. ¿Ya? Entonces existe esta respuesta desregulada contra los mismos antígenos del cuerpo. En eso ocurre un defecto en la tolerancia, ¿ya? La tolerancia es la capacidad que tiene el mismo sistema inmune para poder aceptar y no encontrar como extraño nuestros propios antígenos, ¿ya? Entonces ese es uno de los mecanismos que se encuentra desregulado en ese sentido. Yo hice como que no ¿Sí? aprendes.
Mari, ahí, ya. Entonces, bueno, primero el objetivo es indicar qué es la tolerancia inmunológica y sus efectores, ya cuyo desequilibrio conlleva la autoinmunidad, mencionar genes y factores externos que influencian en el desarrollo de enfermedad autoinmune y discutir ejemplos de enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Entonces, la autoinmunidad es una reacción patológica contra componentes normales del cuerpo. ¿Ya? Diferentes componentes va a depender de la enfermedad que está la enfermedad autoinmune asociada. Ya tenemos unos que son sistémicos, o sea, anticuerpos o respuesta inmune contra diferentes tejidos del cuerpo, como el lupus eritematoso sistémico. Pero también podemos encontrar algunas otras enfermedades que son mucho más específicas a un determinado tipo de tejido, como el caso de la artritis reumatoide, que es más específica en articulaciones. Y entonces ahí vamos a ver diferentes ejemplos. Entre los antecedentes generales, las enfermedades autoinmunes principalmente afectan a un 5% de la población y generalmente son más propensos a presentarlo mujeres que hombres, ¿ya? Como el caso del lupus eritematoso sistémico, que hay una proporción 10:1, y en mujeres un hombre. Algunas pocas, ya, algunos poquitos tipos de enfermedades autoinmunes son más frecuentes en hombres, como la espinditis anquilosante, ya, pero si se fijan no es tanta la diferencia. Esto puede ser, como dije, órgano, tejido específico, como la artritis reumatoide, puede ser sistémico como el lupus. Poligenético, o sea, su origen puede deberse a diferentes mutaciones o diferentes variaciones genéticas que presente el paciente. También hay algunos factores genéticos que son putativos, o sea que posiblemente induzcan a la respuesta inmune de autoinmunidad, ¿ya? O sea que no ocurren como de la nada, sino que a veces tiene un evento gatillante, que pueden ser infecciones, la dieta, frente a elementos de la dieta que pueden desarrollar una respuesta autoinmune, algún antígeno que uno consuma, o también el estrés, ¿ya? Entonces, también nosotros vemos que a medida que aumenta el estrés de la persona, estamos hablando de estrés crónico, ya, no un estrés que dura un par de meses y después desaparece cuando desaparece el estresante, sino que acá hablamos de estrés constante, ya por mucho tiempo, muchos meses, muchos años, también podrían generar el desarrollo de enfermedad autoinmune, ¿ya? La mayoría en la vida media, ¿ya? O sea, estamos hablando desde la adultez principalmente. Usualmente son a largo plazo, son crónicas finalmente estos tipos de enfermedades, ¿ya? Entonces, cuando uno ya presenta el diagnóstico frente a esa enfermedad, simplemente tiene que ver con algún médico, principalmente un inmunólogo, que le dé un tratamiento para poder llevar de la mejor manera posible estos eventos, ¿ya? Entonces, es muy difícil encontrar algún tipo de tratamiento que cure completamente esto, sino que la mayoría de veces son enfermedades crónicas que se mantienen por todo el tiempo y a pesar de que no sean mortales, sí conllevan una gran incomodidad y estrés hacia esa persona, ¿ya? Entonces ahí hay que ver con el médico tratante las mejores opciones para poder evitar las principales complicaciones de la autoinmunidad, y además la severidad podría ser influenciada por el embarazo, ¿ya? Pasa en el embarazo que en el embarazo las mujeres tienen un organismo, ya que generalmente es diferente desde el punto de vista genético respecto a ellas, ¿ya? Recuerden que cuando ocurre el proceso de fecundación con el óvulo y el espermatozoide, el óvulo va a tener obviamente los genes maternos, pero el espermatozoide tiene los genes paternos, que son extraños entre comillas para la mujer. Entonces, hay algunos eventos en donde ocurre el embarazo que puede haber mezcla, ¿ya?, de sangre o de algún elemento celular o genético, o también de antígenos del feto que podrían traspasar a la sangre de la madre, y eso de alguna forma influenciar eventos de autoinmunidad. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado durante el embarazo. Ya se realizan la mujer obviamente muchos tipos de análisis para ver la viabilidad del feto, ver su crecimiento, así como también tienen que verse diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, tienen que hacerse pruebas de tolerancia porque se puede desarrollar diabetes, ¿ya?
Y vamos a ver que igual la diabetes, algunos tipos de diabetes tienen una relación desde el punto de vista autoinmune, ¿ya? Especialmente la diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1. Y entonces, algunos de estos antecedentes son muy importantes, ¿ya? ¿Cuál es el principal problema en la enfermedad autoinmune? La autotolerancia, ¿ya? Entonces, la autotolerancia, como dije anteriormente, es que nuestras células del sistema inmune pueden tolerar los antígenos propios. Y eso se educa principalmente en la generación de los linfocitos T. Nosotros ya vimos que los linfocitos T pasan por diferentes etapas antes de llegar a ser un linfocito T maduro. Primero, perdón, virgen y después ya un linfocito T que se activa con antígenos. Recordarán que en las etapas por las que pasa un linfocito T o también un linfocito B es que se hacen pruebas de autotolerancia. Entonces, si reconocen fuertemente estas células, sus receptores específicamente antígenos propios, ¿qué pasa con esa célula? Se elimina principalmente, ¿ya? Porque no queremos nosotros células con receptores que reconozcan fuertemente a los a antígenos propios. Entonces son eliminados, ¿ya? Pero ahí puede ocurrir un fallo, porque puede pasar de que una célula del sistema inmune no pase por este proceso, ¿ya? Se salte este proceso por un bypass o ocurre un evento que no, en donde no se reconoce específicamente esa célula autoinmune, ¿ya? Entonces va a terminar generándose una célula, va a pasar por el sistema y esa célula cuando encuentre en algún evento inflamatorio el antígeno propio, ¿ya? De alguna zona del cuerpo, va a generar una respuesta y eso va a ser constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es un antígeno propio, ese antígeno propio siempre va a estar presente en el tejido. Acá tenemos algún ejemplo, ya mencioné la diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, en donde se generan tanto anticuerpos como células contra los islotes beta, ya que tienen estas células beta, que son las que producen la insulina. Entonces, cuando ocurre un daño inmunológico, se destruyen esas células, por lo tanto, no se produce insulina. Y como ya sabemos, la insulina es muy importante para la regulación de la glucosa en la sangre, generando diabetes, ¿ya? La esclerosis múltiple, generalmente se genera un anticuerpo eh, contra la mielina, que es esta vaina, ¿ya? De eh, material biológico que recubre los axones de las neuronas. Eso favorece finalmente que el impulso nervioso viaje mucho más rápido. Entonces también en la esclerosis múltiple se ocurre una destrucción de esa mielina, por lo tanto los axones quedan desnudos y eso hace de que los impulsos nerviosos sean mucho más lentos. Por lo tanto, estas personas presentan muchos problemas motores finalmente. Artritis reumatoide, ¿ya? Ya sabemos un poco sobre la artritis. Primero, es una inflamación de articulaciones, pero en este caso es por una inflamación que es resultante de una enfermedad autoinmune, que hay anticuerpos y células que destruyen específicamente tejido que está relacionado con las articulaciones sinoviales, ¿ya? Es mucho más frecuente en las manos, ¿ya? Ustedes ahí ven algunas de las características donde hay primero inflamación y destrucción del cartílago de estas articulaciones, lo que hace también que tengan este aspecto extraño en las manos, ¿ya? Porque como hay destrucción de la superficie de los huesos, en este caso no son específicamente huesos, sino que es cartílago, hay destrucción en esa zona, por lo tanto también vamos a ver este aspecto muy particular en esas personas con artritis reumatoide. Y finalmente otra enfermedad, lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Que como su nombre lo indica, sistémico, presenta problemas en todo el cuerpo. En la cara presentan esta coloración, ¿ya? Esta rosácea con forma de mariposa, que es muy característica en estas personas. También van a presentar problemas respiratorios en el corazón, también podrían tener problemas en el sistema renal, también podrían tener artritis, muy similar a la artritis reumatoide, ¿ya? Entonces van a ser eventos bastante más generalizados en el cuerpo.
Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia, como dijimos, es la capacidad que tienen los linfocitos para no atacar antígenos propios, ¿ya? Recuerden que cuando se generan los receptores de los linfocitos, estos pasan por diferentes fases de recombinación, ¿ya? Si se acuerdan las recombinaciones BDJ o VJ, ¿ya? En donde se genera este receptor, ¿ya? Cuando se genera el receptor, ponen a prueba ese receptor. Ya, usted el linfocito T hizo este receptor, vamos a probarlo. Es como el control de calidad que se le realiza a los linfocitos. Si reconocen lo propio, se eliminan, como aparece acá. Reconocimiento de antígeno propio, se puede eliminar. ¿Ya? Eso es se eliminan por apoptosis principalmente, el proceso se llama de lesión clonal. Entonces ya esa célula ya no vamos a tener problemas con esa célula, porque ya murió, por lo tanto no va a ocurrir ningún tipo de problema. ¿Ya? La tolerancia es producida cuando los antígenos son reconocidos por linfocitos con receptor específico. Entonces hacen esta prueba, ahora se prueban con otros antígenos extraños, los reconocen, ahí estos sí se pueden utilizar. ¿Ya? Entonces solamente es contra antígenos extraños. Pero si es fuertemente reconocido por antígenos propios, tiene que finalmente eliminarse, ¿ya? La tolerancia es un proceso activo, ¿ya? Eso constantemente está ocurriendo y cualquier anomalía de estas células inmunes que reconocen antígenos propios son finalmente eliminadas para evitar de que esas células pasen, como dije, bypassen este control de calidad y finalmente desencadenen en un problema en enfermedades autoinmunes, desarrollo de enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Entonces, la tolerancia se genera en dos campos principales. Primero, la tolerancia central, que se genera en los órganos linfoides primarios, ya sea el timo, en el caso de los linfocitos T, o en la médula ósea, en el caso de los linfocitos B. Pero también se puede generar tolerancia periférica, que eso se genera en los tejidos periféricos, ¿ya? Que pueden ser los mismos linfonodos, por ejemplo, o tejidos linfoides asociados a diferentes tipos de epitelios. Aquí tenemos la tolerancia central primero del timo, ¿ya? Durante el desarrollo del linfocito T, tenemos este linfocito doble positivo o también llamado timocito, ¿ya? Que generalmente tienen ese nombre dentro del timo, pero son linfocitos igualmente. Este linfocito doble positivo, si bien presenta CD4 y CD8 al mismo tiempo, también tiene CD3, que es un marcador específico para los linfocitos T y su receptor. Entonces ahora se prueba ese receptor del linfocito T, ese de ahí, ya que estoy marcando ahí con el puntero. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría, 90-96%, no hay interacción con el antígeno. Por lo tanto, se mueren por abandono, ya no reaccionan, o sea, son inútiles. Prácticamente, por lo tanto, hay que eliminarlos, ¿ya? Un 2 a 5% tienen una interacción de alta afinidad con el antígeno propio. Por lo tanto, si tienen una alta afinidad, se eliminan también. Eso es la selección negativa, ¿ya? Entonces también ahí se eliminan posteriormente esos linfocitos porque esos son los que van a generar finalmente o podrían generar una respuesta autoinmune. Y el 2 al 5% tienen una muy baja afinidad y esos son finalmente los que se seleccionan, ¿ya? Entonces no es que interaccionen y eso finalmente lo elimine, no. Tiene que haber una interacción muy fuerte para eliminarlos, pero una interacción débil es la que finalmente favorece esta selección positiva y después posteriormente este linfocito pasa a los siguientes estadios, ya sea CD4, CD8, dependiendo de qué molécula es la que va a adquirir ya después de esta señalización. También acá en la médula ósea, como dijimos, principalmente ocurre el proceso de selección, pero para los receptores de linfocitos B. ¿Ya? Entonces tenemos acá una célula ya presentadora de diferentes antígenos. Acá tenemos el linfocito B. En este caso es un linfocito B autorreactivo, ¿ya? Por lo tanto, estos antígenos que están acá son antígenos propios, ya que está presentando la célula. Y hay un reconocimiento por parte del receptor del linfocito B,
¿qué debería pasar? Hay que eliminarlo de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque si no, este linfocito B después va a transformarse en una célula plasmática. Esa célula plasmática va a liberar ahora los anticuerpos y esos anticuerpos se pueden unir de nuevo a antígenos propios y generar esta respuesta autoinmune. Entonces, varios de ellos son eliminados por apoptosis, igual que lo que ocurre acá, o también lo que puede pasar es que se vuelve a editar el receptor, o sea, ocurre otra recombinación para poder arreglar de alguna u otra forma ese receptor y generalmente como consecuencia está la producción de linfocitos B no autorreactivos, ¿ya? Entonces como que se arregla, se trata de arreglar, si se fijan, el receptor como que cambió un poquito de forma. Acá era autorreactivo, acá ya no es autorreactivo, ¿ya? Entonces ahí sí se vuelve a hacer esta prueba, ¿ya? Este control, si no lo reconoce fuertemente, ya ese linfocito puede salir. Pero si ocurre esto mismo, son eliminados, ¿ya? También acá reconocimientos de antígenos con avidez baja, ¿ya? Acá, en este caso, si hay también una reacción débil, también se elimina. También, en este caso, no es que se eliminen, ¿ya? Sino lo que pasa es que este linfocito B hace de que disminuya la expresión de su receptor y este linfocito B ahora es un linfocito B anérgico o un linfocito B como en un estado de reposo muy fuerte. Ya, por lo tanto, es casi como si fuera un linfocito B que no hace nada. Entonces, después de esa anergia, eso también posiblemente en el futuro sea eliminado. Entonces, ahí tenemos dos formas de la tolerancia central, por parte del timo y por parte de la médula ósea, para linfocitos T, timo, médula ósea, linfocitos B. ¿Ya? También ocurren procesos respecto a cómo ocurre el mecanismo de tolerancia. Una es la tolerancia recesiva, que es una forma de tolerancia pasiva, que principalmente corresponde a eliminación clonal, que es esta selección negativa de la que hablamos anteriormente. También inactivación clonal, la anergia, también la vimos. Elevación de umbral de activación o muerte programada, ¿ya? Apoptosis, ¿ya? Esa es la que vimos principalmente. Y también tolerancia dominante. En esa tolerancia dominante es una supresión activa, ¿ya? Que en este caso son células inmunes que inhiben a células inmunes autorreactivas, ¿ya? Entonces la recesiva es la que vimos acá, este tipo recesivo. Ahora, la dominante, como dije, son células, ¿ya? Que tienen una capacidad supresora, cuando se juntan con esta célula autoinmune, las inhibe esta respuesta, ¿ya? Entonces, parte de esa respuesta, en este caso la dominante, son los linfocitos T reguladores, ¿ya? Los linfocitos T reguladores son parientes ya de los linfocitos T helper, pero en este caso, en vez de activar la respuesta inmune, como lo hacen los linfocitos T helper, estos inhiben, ¿ya? Entonces acá vemos cómo se puede generar un linfocito T regulador, ¿ya? Acá recuerden que ocurre la selección negativa, ¿ya? Entonces este receptor de linfocitos T reconoce un antígeno propio, por lo tanto es eliminado, ¿ya? Pero en este caso, lo que se hace es que al ocurrir el mismo proceso, ahora ese linfocito T no muere, sino que se transforma ahora en un linfocito T regulador, ¿ya? Por lo tanto, ese linfocito T regulador no va a actuar contra este antígeno propio. Lo que va a hacer es que ahora ese antígeno T regulador se puede unir con células del sistema inmune, ya que sean autorreactivas, por ejemplo, se unen a ellas y las calman. Así como, oye, cálmate, no tienes por qué actuar tan fuerte, ¿ya? Esto es un antígeno propio, ya no tienes que hacer esto a otra célula del sistema inmune. Entonces es como lo contrario a un linfocito T helper habitual. Ya el linfocito T helper habitual aumenta todo, es como el director de orquesta que trata de meter toda la bulla, mientras que el linfocito T regulador es el que va a tratar de calmar los ánimos para que no ocurra una respuesta muy fuerte desde el punto de vista regulador. Entonces, estos linfocitos T son una subpoblación de linfocitos CD4 encargada de suprimir y mantener esta autotolerancia, ¿ya? Se originan principalmente en el timo, porque como son parientes de los linfocitos T, ya, vienen también del timo. Son, como dije,
como los primos de los CD4. ¿Ya? Se llaman Tregs o T reguladores, ¿ya? Estos son los naturales, ¿ya? Los que se generan en el centro de un órgano primario, en el caso del timo. Pero también pueden haber Tregs inducidos, que esos se generan en órganos linfoides secundarios, ¿ya? O en la periferia, y esos son los Tregs inducidos. Ambos hacen exactamente lo mismo, la diferencia es dónde se originan, naturales o tejidos linfoides primarios, Tregs inducidos, tejidos linfoides secundarios. ¿Qué características tienen? Que tienen una expresión alta de la cadena alfa del receptor IL-2, ¿ya? Que es una citoquina importante para la respuesta inmune. Entonces lo que hace finalmente es que también trata de comerse o agarrar toda la interleuquina 2 que se produce. Como consecuencia, va a disminuir los niveles de interleuquina 2, por lo tanto también en ese punto inhibe la respuesta inmune, porque para una respuesta inmune fuerte necesita mucho interleuquina 2, pero este receptor como que acapara todo la interleuquina 2. Además también estos receptores tienen un factor de transcripción en su núcleo, que se llama FOXP3. ¿Ya? Entonces esas son las dos formas para poder identificar un linfocito T regulador. En esta figurita acá abajo, tenemos el timo, en donde se generan los linfocitos T reguladores naturales, y acá un ganglio linfático donde se genera un linfocito T regulador inducido. Se generan estos dos, ya, son, como dije, hacen exactamente lo mismo, y acá vemos la inactivación, perdón, ya, la inhibición de la activación. Ya, entonces acá hace de que estos linfocitos T efectores no sean tan fuertes o disminuyan su número, o también pueden inhibir este punto, que es la presentación de antígenos. También inhiben funciones efectoras del linfocito T, ¿ya? Que recuerden que los linfocitos T activan de todo, entonces activan a otros linfocitos T, activan a linfocitos B, pueden activar al linfocito NK, entonces esto lo que hacen es calmar a todo el mundo, calmar a todas las células que podrían de alguna u otra forma generar una respuesta inmune muy fuerte. Y de hecho, si ustedes se fijan, estos tipos de células también podrían ayudar a disminuir las respuestas de hipersensibilidad. De hecho, una persona normal tiene estas células, por lo tanto, presentan una fuerte carga para inhibir respuestas inmunes muy fuertes, ¿ya? Pero en personas con alergias, ¿ya? O con las hipersensibilidades que vimos justamente en la clase anterior, puede haber también un problema con estas células, ¿ya? Entonces ahí también se ve otro mecanismo por el cual es favorecido o no estas respuestas de hipersensibilidad. Y estos tipos de células se han estudiado un montón, porque podrían ayudar para tanto hipersensibilidad como también como para respuestas contra trasplantes, ¿ya? Que una de las principales molestias que ocurre en un trasplante es que siempre va a haber una diferencia entre los antígenos del órgano trasplantado y el de la persona que recibe el trasplante. Entonces también existe una respuesta inmune. Entonces, ¿cómo hacemos para calmarla? Aquí una forma que se ha investigado mucho es mediante la generación de linfocitos T reguladores en el laboratorio. ¿Ya? Acá vemos también otro ejemplo de linfocito regulador, pero esto es un regulador B, o sea, linfocito B regulador, ¿ya? Que es otro tipo de célula que también se ha visto que tienen algún tipo de importancia en la respuesta inmune. Lo que hacen generalmente es inhibir que el linfocito T se transforme en una de las subclases, ¿ya? Las subclases que son más activas, como por ejemplo T-helper1, T-helper17, ¿ya? Pero sí favorecen que estas células se transformen en células T reguladoras, ¿ya? Que liberan interleuquina 10, que esta interleuquina 10 también es, en este caso, es una interleuquina antiinflamatoria, o sea, hacen lo contrario, inhibir la inflamación, inhibir la respuesta inmune, ¿ya? Entonces ese es otro tipo. Acá está la bibliografía por si quieren leer un poco más sobre el asunto, ¿ya? Esto es material más complementario, no es necesario que lo estudien, pero también consideren de que existen estos tipos de células, ¿ya? Ahora,
como dije, existe este problema en la generación de esta respuesta, ya debido tanto a problemas de la autotolerancia, ya, como la generación de estas células que inhiben una respuesta inmune, ya. Entonces, cuando existen desregulación en esto, podría generarse una respuesta autoinmune. Entonces, ¿qué puede favorecer o qué puede causar una respuesta autoinmune? Primero, los isgénicos, o sea, los isgénicos, que son genes o mutaciones o variaciones de un gen, ¿ya? Que pueden conferir la predisposición a la autoinmunidad. Entonces uno nace con eso, ¿ya? Y puede ser transferido de generación en generación. Entonces siempre hay que tener cuidado si tus padres, por ejemplo, tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, porque puede pasar, y es probable por la herencia, vendría principalmente de que podría transferirse a las siguientes generaciones. Pero también existen desencadenantes ambientales, o sea, una infección, exposición a un antígeno, por ejemplo, ¿ya? La exposición a un medicamento que favorece finalmente entre estos dos la respuesta autoinmune. Entonces, ese desencadenante ambiental, que puede ser una infección, por ejemplo, promueve la llegada de linfocitos a tejidos y eso permite que se activen esos linfocitos autorreactivos que estaban por ahí guardados y que ahora encontraron la oportunidad de poder activarse y generar la respuesta inmune. Y ahí queda, como dije, el problema principal. Entonces acá está lo mismo. La predisposición genética, genes de predisposición, principalmente están relacionados con el MHC, ¿ya? O complejo principal de histocompatibilidad. Recuerden que se llaman MHC o cuando hablamos de humanos también se llaman HLA, que son antígenos presentes en los leucocitos. De ahí viene ese HLA. Entonces lo pueden encontrar de esas dos formas, MHC humano o HLA. Entonces estos genes generan un fallo en la autotolerancia, lo que genera y aumenta la predisposición a que se presenten linfocitos autorreactivos, ¿ya? Ahora hay un estímulo ambiental, acá una inflamación, por ejemplo, o una lesión, un corte, cualquier elemento que permita la llegada de antígenos extraños, va a activar a células presentadoras de antígeno y justamente esas células presentadoras de antígeno le muestran un antígeno propio o muy parecido al propio a un linfocito autorreactivo. Y ahí ya se activa la respuesta autoinmune, dependiendo del antígeno principal que está expuesto acá y qué tanto se parece a un antígeno propio, generando esta respuesta autorreactiva y generando lesiones tisulares que van a depender de, como dije, los diferentes elementos. Acá tenemos principales genes relacionados a autoinmunidad, el MHC, como ya vimos, o HLA, la función presentador de antígenos, y autoinmunidad, que generalmente está relacionada con enfermedades poligénicas. También tenemos CTLA4, que lo vimos como un regulador negativo de la activación de linfocitos, ¿ya? Recuerden esa clase de activación de linfocitos. Entonces, este como un regulador negativo debería calmar una respuesta inmune. En este caso, puede desaparecer esta respuesta reguladora negativa, por lo tanto, podría favorecer estas enfermedades, como enfermedades autoinmunes contra la tiroides, la diabetes mellitus tipo 1 y artritis reumatoide. Acá tenemos otro que es el PTP, que es una fosfatasa que se encuentra dentro de la célula, que se activa cuando es señalizada por un antígeno. Entonces aumenta la señalización y si hay una desregulación, también vemos diferentes enfermedades autoinmunes. Autoinmune contra la tiroides, diabetes mellitus, también artritis reumatoide. Estos son elementos del complemento, C1Q, C2, C4, ¿ya? Principalmente afectados en el lupus eritematoso sistémico, o también resumido como LES. Interleuquina 2, ya lo hemos visto, interleuquina súper importante para la estimulación de los linfocitos y una estimulación de la respuesta inmune. Puede haber una mutación que haga que se libere más interleuquina 2 o esa interleuquina 2 active mucho más los receptores. Entonces acá vemos enfermedades asociadas a mutaciones o problemas en el gen de la interleuquina 2, artritis reumatoide, diabetes, esclerosis múltiple. Interleuquina
ya la vimos también, antiinflamatoria, ¿ya? Entonces también pueden haber problemas de la interleuquina D, mutaciones que inhiban su secreción o que su actividad no sea tan buena, relacionadas principalmente al lupus eritematoso sistémico y diabetes mellitus. Y BLK, que es parecido en parte a este PTPN2, que es una señalización interna, en este caso de los linfocitos B, ¿ya? Favorece la activación de linfocitos B, entonces también mutaciones en este gen favorecen estas dos enfermedades, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto en la clase de presentación de antígenos, ¿ya? Entonces hay algunos alelos o genes específicos de HLA o MHC, recuerden, que están relacionados con diferentes enfermedades autoinmunes, ¿ya? Acá tenemos artritis reumatoide, el principal alelo de R4 relacionado a esto, y el riesgo relativo de desarrollar esta enfermedad autoinmune de 4 veces más en comparación con otros alelos. Eso quiere decir el riesgo relativo. Diabetes mellitus tipo 1, DR3 y DR4, 25 veces más. Enfermedad de Graves, DR3, 4, tiroiditis de Hashimoto, DR5, 3, esclerosis múltiple, HLA, DR2, 4 veces, el lupus, DR2, DR3, 5 veces, pénfigo vulgar, DR4, 14 veces, espolinditis anquilosante, B27, 90, 100 veces el riesgo relativo, y acá tenemos otras enfermedades o condiciones. Estas son principales desde el punto de vista de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Como dije, agentes externos, ¿ya? Situaciones ambientales podrían desarrollar una enfermedad autoinmune. Entonces, acá ya vimos lo que ocurre normalmente en la autotolerancia, que permite la generación de linfocitos anérgicos que no van a activarse, por lo tanto van a inhibir esa reacción, ¿ya? También acá lo mismo, que tenemos linfocitos autorreactivos que van a estar en contacto con antígenos, ¿ya? Que van a favorecer la autoinmunidad cuando no existe este control. Y acá también tenemos otro motivo, ¿ya? Tanto el microbio que entra a las células presentadoras de antígeno aquí, como acá, que también favorecen de alguna forma, ya en este caso en un evento llamado imitación molecular, que pasa de que el péptido, ¿ya? O el antígeno de la proteína del virus o de la bacteria, por ejemplo, o de algo que uno consumió, se parece mucho a una proteína propia. Entonces, eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque ese linfocito se va a activar por esa proteína, pero el problema es que las mismas células normales, ya que no tienen nada que ver con ese microbio, con ese virus, esa bacteria, tienen una proteína muy similar. Entonces, obviamente, el linfocito T no discrimina en ese sentido. Va siempre a buscar ese antígeno, y si encuentra la presencia de ese antígeno, va finalmente a generar esta respuesta inmune para eliminarlo. Entonces pasa acá de que las células propias y el tejido propio expresan justamente ese mismo péptido. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el linfocito? Va a eliminar, ¿ya? Eso, algunas de las principales enfermedades relacionadas con el tejido autoinmune, perdón, con la respuesta autoinmune: anemia hemolítica, anemia perniciosa, ¿ya? Trombocitopenia púrpura, trombocitopénica, problemas de los glóbulos rojos y problemas de las, en este caso, de las plaquetas. Glomerulonefritis, ¿ya? Inflamación de los glomérulos de la función renal. Ya recuerden, los glomérulos son los que se encuentran dentro de la cápsula de Bowman, que posteriormente corresponden a la estructura de la nefrona. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, ¿ya? Que esto por la presencia de gluten específicamente, y tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves o diabetes mellitus tipo 1, que son enfermedades contra glándulas, ¿ya? La respuesta inmune es contra glándulas que producen hormonas, ¿ya? Acá están tablitas, ¿ya? Que son resúmenes finalmente de cada una de las enfermedades. Tenemos la enfermedad, tenemos el autoantígeno, ¿ya? Y tenemos el efecto que ocurre, perdón, el efector. ¿Quién es el que produce la respuesta? Ya sea anticuerpos o pueden ser células, ¿ya? Recuerden, respuesta.
respuesta humoral, respuesta celular. Primero, anemia hemolítica autoinmune. El autoantígeno son proteínas de la membrana eritrocitaria y el efector son anticuerpos. Anticuerpos fríos, ¿por qué? Porque se activan a temperaturas bajas, menos de 30 grados, ¿ya? Y anticuerpos calientes que se activan a temperatura corporal, 37 grados Celsius. Los fríos IgM, los calientes IgG y también el complemento. La anemia perniciosa, ya que es una anemia debido al déficit de vitamina B12. En este caso, el autoantígeno son las células parietales gástricas o el factor intrínseco. El factor intrínseco es una molécula que se une a la vitamina B12 y favorece su absorción. El efector principalmente anticuerpos. Púrpura trombocitopénica autoinmune, ya que es una enfermedad autoinmune contra las plaquetas. El autoantígeno son proteínas plaquetarias de la membrana y los anticuerpos y los efectores son anticuerpos IgG. ¿Ya? Acá podemos ver presencia de anticuerpos que son resultantes de la anemia hemolítica autoinmune. ¿Ya? Acá tenemos otros tipos que afectan directamente órganos o tejidos. Glomerulonefritis, ¿ya? Que como dije, del glomérulo, ¿ya? De las nefronas, por eso se llama glomerulonefritis. El autoantígeno son las cadenas alfa del colágeno tipo 4, que es muy rico y muy abundante en ese tejido. El efector, anticuerpos y también complemento. Enfermedad de Hashimoto, ¿ya? El autoantígeno pueden ser células y proteínas de las células tiroideas, ¿ya? Que producen las hormonas tiroideas. Los efectores, anticuerpos y linfocitos T helper 1. Enfermedad de Graves. La diferencia entre la enfermedad de Graves y la enfermedad de Hashimoto es que una elimina completamente a las células tiroides y otra la estimula. Acá el autoantígeno es el receptor de TSH, ¿ya? Que es la hormona tiroestimulante que se encuentra en la superficie de las células tiroideas, y el efector son anticuerpos, pero en este caso estimulantes. ¿Qué pasa con estos pacientes? Expresan una mayor cantidad de hormonas tiroides. Entonces, como clínicamente lo contrario a la enfermedad de Hashimoto. Son tipos de anticuerpos, el tiro salgo. ¿Ya? Y diferentes tipos de anticuerpos. Y finalmente la diabetes mellitus tipo 1, que son células beta pancreáticas, ¿ya? Contra las células beta pancreáticas o antígenos que se encuentran ahí, a veces también son contra la misma insulina, ¿ya? Y son principalmente anticuerpos, complementos y linfocitos T helper 1. Y aquí tenemos los últimos, creo que ya, ahí están los últimos ejemplos: artritis reumatoidea, ¿ya? El autoantígeno, tejido conectivo y también IgG, ¿ya? Porque son anticuerpos contra anticuerpos también. Efectores, anticuerpos y complejos inmunes. Tejido conectivo específico que encontramos en nuestras articulaciones sinoviales. Fiebre reumática aguda, principalmente el antígeno es miosina cardíaca, por lo tanto estas personas tienen problemas contra estructuras del corazón, contra los cardiomiocitos. La minina por reacción cruzada contra Streptococcus grupo A. Pasa que una de las razones de la generación de esta enfermedad, acá podemos ver que es un factor externo. Entonces, un porcentaje importante de personas que tienen este Streptococcus, la infección, van a generar anticuerpos contra la miosina cardíaca o contra la laminina, que son moléculas propias. En este caso, los efectores son anticuerpos, linfocitos T helper 17 y T helper 1. Y el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? El niño símbolo de las enfermedades autoinmunes. Autoantígenos son muchos: el ADN, proteínas nucleares, glóbulos rojos, membranas plaquetarias, prácticamente todas las moléculas del cuerpo. Los efectores pueden ser anticuerpos y complejos inmunes, ¿ya? Complejos inmunes que los vimos en la respuesta de hipersensibilidad. Entonces acá vemos todas las afecciones y acá vemos una característica física y clínica muy común en pacientes con lupus, que es esta rosácea, ¿ya? Que como con forma de mariposa, si se fijan, ahí están las alas, la nariz vendría a ser el cuerpo y ahí en la otra mejilla, en la otra alita. ¿Ya? Acá otras más, ¿ya? Síndrome de Guillain-Barré, que son gangliósidos neuronales, ya que son problemas con el sistema nervioso también por una infección.
en este caso Campylobacter jejuni. La miastenia gravis, que son los receptores de acetilcolina, ¿ya? Que favorecen la contracción muscular. Entonces, estos pacientes tienen algunos problemas motores. Anticuerpo bloqueante y complemento. Esclerosis múltiple contra la mielina, que ya lo habíamos visto en el ejemplo de la figura, y la sustancia blanca, que corresponde a los axones de las neuronas. Anticuerpos, linfocitos T helper 1 y linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos. Uf, ya, mucha información. El lunes nos vemos, ¿ya? El lunes siguen las clases y para el lunes yo necesito de que se formen grupos, ¿ya? Entonces yo ahora o en un ratito más voy a mandar un link para una tabla Excel para que ustedes ahí inscriban los grupos, ¿ya? Van a ser grupos de máximo tres personas, ¿ya? Que es para poder entregar la última evaluación, que es la evaluación, además de la solemne que sigue, también voy a mandar los casos clínicos, ¿ya? Eso el próximo lunes, ¿ya? Que entra en la solemne va a entrar desde lo que aparece en la cápsula de los diferentes tipos de linfocitos T, ¿ya? Tanto los linfocitos T helper 1, T helper 2 y los linfocitos T helper 17. De ahí, ahora a todas las clases que siguen a continuación, esta y las que siguen. Eso va a entrar en la solemne 2, ¿ya? Entonces, como dije, voy a mandar un link ahora para que se inscriban. Después, el mismo lunes, después de clase, a cada grupo le voy a mandar un caso clínico y lo que tienen que hacer para ese caso clínico es una cápsula, ¿ya? Van a ser casos clínicos de enfermedades autoinmunes, así que va a ser posiblemente algo que ya hayan visto acá en clases o que hayan visto en sus pósteres, ¿ya? Así que ahí tengan a la espera del link para que anoten ahí sus grupos, ¿ya? El lunes, Profe, ¿sí? ¿el lunes usted podría llevar las pruebas para poder verlas? La Sí, de la Solemne 1, por ya, favor. la podemos, Ya, sí, acá. sí, puedo mandarla. Igual en el aula virtual Sí, vi la pauta. puse la pauta completa para que primero vean los resultados, ¿ya? Esos son los Sí, gracias, resultados profe. y después igual si quieren revisar para ver que esté bien cuantificado nomás la prueba, ahí la podemos revisar el lunes, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Nos vemos, Gracias, profe. chiquillos, ¿ya? Que estén súper bien, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, profe, gracias. Adiós.